mordí un pan que tenía moho y no me di cuenta que lo había mordido y fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. La tesis de las que yo les quiero platicar se llama Viajar al otro mundo en busca de conocimiento y poder. Chamanismo y política en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Yo voy a hablarles, bueno, es una tesis de historia, de licenciatura en historia de la UAM, que habla, su título es El uso de hongos alucinógenos en la medicina tradicional de San Pedro Tlanixco, Estado de México. Hola, soy la Chachis. Y yo soy Lucy Tornasol. Y esto es Síntesis Podcast. Síntesis Podcast. Las tesis más chingonas en español sobre temas de cultura pop traídas a ti en formato de podcast. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Estamos aquí en Síntesis Podcast y pues el día de hoy, episodio 3, hongos alucinógenos. Lucy. Hola. Hola, Hola, soy la Chachis, ¿cómo estás? Hola, Kuruni. Muy bien. Alucinando por este episodio. ¿Han probado hongos alucinógenos? Se podría decir que sí. Ajá. No se podría decir que no. Sí, yo los únicos hongos que he consumido son en la cacerola y todo lo más que se pueda. Yo soy muy Una ñoña. vez mordí un pan que tenía moho y no me di cuenta que lo había mordido y fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. Tenía mucho miedo. Así, estaba así, ¿por qué? Y luego lo veo y yo, no. Ya verde. Sí, y sabe gachito, no lo hagan. A mí me encantan los hongos, me encantan las setas, los portobelos, todos los hongos comestibles, el huitlacoche. Sí. Ñam. Me encanta. No, hace hambre. Sí, también. Pero bueno, pues el tema que nos ocupa hoy es tesis sobre hongos alucinógenos. Y bueno, aquí lo particular de este tema es, como en todos los episodios, esta unión entre lo que se estudia desde las ciencias sociales cuando hablamos de hongos alucinógenos y lo que se estudia desde la ciencia cuando hablamos de hongos alucinógenos, ¿no? Sí. O sea, son dos fenómenos totalmente muy distintos. interesante. Ajá. Creo que todo el tiempo estamos nosotros fingiendo que entendemos todo este mundo de los hongos alucinógenos, ¿no? Porque ninguna ha experimentado qué es el alucin de los hongos alucinógenos. Eso es un buen punto. Pero antes de eso creo que sí sería importante lo que nos quieres compartir, soy la Chachis, de pues este camino, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta donde estamos hablando ahorita nosotras? Sí, pues precisamente yo voy a hablarles, bueno, es una tesis de historia, de licenciatura en historia de la UAM, que habla, su título es El uso de hongos alucinógenos en la medicina tradicional de San Pedro Tlanixco, Estado de México. A veces los hongos pues se usan con fines medicinales y esto viene de una tradición prehispánica. Nosotros estamos instalando absolutamente todo esto ahorita en contexto pues prehispánico, luego ya podemos hablar un poquito de cómo estos rituales se van adaptando a las nuevas realidades, pues que ya son, bueno, se le llama el neochamanismo urbano, neochamanismo en general, o sea que es otro fenómeno que merece otro capítulo, pero ahorita nos vamos a concentrar en esto de los hongos. Y pues bueno, la tesista Catherine Amairani Bravo Marín, espero que le haya dicho bien el nombre, pues hace todo un estudio y bueno, las invito a que lean la tesis realmente porque sí, ella investigó parte de la experiencia de observación que tuvo durante este tipo de rituales que pues si bien tienen esta finalidad de medicina tradicional, yo no voy a hablar de eso porque también me parece como estar citando tanto algo que con lo que no tengo mucha relación, pues no va, ¿no? Pero yo lo que les voy a platicar es parte del rescate histórico que hace sobre los hongos. Entonces, bueno, para eso voy a empezar a leer un poquito, siéntanse libres de intervenir cuando lo quieran. Entonces, bueno, en la región de Mesoamérica, lo que se conoce como Mesoamérica, que bueno, Mesoamérica es un concepto que pues se puede discutir bastante qué es Mesoamérica, pero digamos como para entender la región geográfica, el maíz, el maguey, el ololiuqui, el peyote, el pericón y los hongos alucinógenos eran los que se consideraban como sagrados. Eran sagradas porque se aprovechaba todo de ellas. Otras también se les consideraba así por sus propiedades alimenticias y otras pues por el carácter psicotrópico. A los hongos en general, Sagún, yéndonos a esta de las crónicas que realizó Sagún, dice que se le designaban como Nanácatl, mientras que a los sagrados se les decía
Tenanacatl. Las llamadas plantas sagradas que pertenecen al reino fungi eran el medio de comunicación con lo sagrado, pues se llevaba a cabo en un contexto religioso. Entonces, pues sí existe como todo este antecedente, ¿no? Y el origen de los hongos, según Gordon Wasson, se originó en los bosques del cinturón asiático al sur de, pues así, como el sudeste asiático, sur de Asia. Y luego esto, se supone, es una teoría, se heredaría a civilizaciones americanas. O sea, no hay así como un gran sustento que diga, pues sí es cierto, es una teoría. Y pues se explica con algunas teorías de contactos entre esas culturas a través del Pacífico. Aunque también podría ser algo autóctono. O sea, ahí están como todas las opciones, ¿no? Antes de que sigas, hay teorías, bueno, sabemos que sí hay teorías sustentadas que llegaron los chinos hace, o sea, miles de años antes de, bueno, cientos de años antes que los españoles, y entre los chinos y los españoles, los vikingos. Pero también hay estudios que sustentan que, pues, en general, muchos animales se drogan, ¿no? Con diferentes plantas. Claro. Y diferentes tipos de simios se siguen drogando con hongos, plantas y ranas, entre otras cosas. Sí, arman el guateque y todo, claro. Sí, la pinche party. Por todos lados hay. Por todos, pues lo que les decía, hasta los gatitos, pues está el catnip que proviene de una planta que es como prima de la menta, ¿no? Algo así. Ajá, sí. De hecho, ahorita que dicen de los animales, porque no sé si han escuchado la frase de que es que ¿por qué hacen eso? No es natural, y me digo, la naturaleza es lo no más natural. sabe. Es lo más caótico que hay en la Vas a encontrar un ejemplo de cualquier cosa. Sí, todos con todos y contra todo. Muy bien. Saludos. Bueno, en cuanto a restos arqueológicos, en esta tesis se encuentró una información así muy breve, que yo trato de resumir lo más posible, en la que menciona que se han encontrado piedras con formas de hongos en sitios arqueológicos de Guatemala, pero aquí lo impresionante es, no lo sostiene ella como de así es, porque pues es muy arriesgado, pero lo menciona, de que existe la teoría de que todo eso que hemos considerado como figurillas fálicas, o sea, con forma de D, podría más bien ajustarse a la descripción de un hongo. O sea, puede que ni siquiera se trate de su pitirín, sino se trata de los hongos. El mundo no gira alrededor de eso. O sea, imagínense que hubiera cambiado la concepción falocéntrica, champiñocéntrica. Seríamos más felices. Yo creo más en una sociedad que gira alrededor de los hongos. Yo también. Que del falo. También. Del champiñón que del falo. Que del otro champiñón. Cuando alguien, porque sí me han dicho es que es la envidia al falo, y yo voy a decir no, es la envidia del champiñón, del champiñón. Champiñón. Uy, la sociedad del champiñón. Ya vi el meme, ya lo vi. Muy bien. Lo verán en nuestras redes, Y pues ahora también, estoy hablando de restos arqueológicos, de algunas teorías del viaje, de pues dónde pudo haber empezado todo esto, pero ya ahora nos vamos a los códices. Los códices pues son estos documentos, los que se pudieron rescatar, en donde pues se trata de interpretar, o se ha interpretado muchísimo, pues cómo es que vivían, o qué era lo importante, los modos de la sociedad, de la cultura, etcétera. Y pues hay un códice que se llama Códice de la Cruz Badiano. En pues saco una pequeña cita, esta es de la tesis, y dice, abro cita: diremos pues que ciertos hongos nacidos en estas tierras y llamados Citlalnanacame son mortíferos. Otros hay llamados Tewintli que no causan comidos la muerte, pero producen cierta demencia corporal que se manifiesta en risa inmoderada, y son leonados, acres y de un fuerte olor no desagradable. Hay otros que sin producir risa hacen pasar delante de los ojos toda suerte de visiones, como guerras y figuras de demonios y otros, enormes y horrendos, preferidos por los hombres principales y adquiridos a gran precio y con sumo cuidado para sus fiestas y banquetes. Ese es el de, está citado por Martín y Castellán, de la Cruz y Badiano, ¿ok? Entonces esa es una, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de las figurillas que sí son palos o hongos, o sea, ya están hablando de hongos. Sí, de hongos. Esa es como la explicación que se trata de dar, ¿no? Luego está el Códice Vindobonensis,
que es un manuscrito mixteco prehispánico que se encuentra en la Biblioteca de Austria en Viena actualmente. En este puede apreciarse que algunos dioses sostienen objetos en forma de té que bien parecerían hongos, lo cual podría ser una especie de ofrenda, pues por el contexto en el que están, pues, ilustrados, ¿no? Luego está el Códice Borbónico, o también llamado Códice Mexica Precolombino, que también hace alusión a los hongos ceremoniales, pues en su tercera parte habla de las fiestas del año Dos Caña, que representa a la celebración del Fuego Nuevo, y ahí se puede ver a un niño que tiene hongos que lleva como ofrenda, ¿no? También en este códice. Luego tenemos este otro documento que es de Magliavecchi del siglo XIV, en el que cito otra vez, proviene del libro de Wasson, y abro cita, se representa un sacerdote sentado que ingiere un par de hongos alucinógenos. Detrás de él está el señor del inframundo, Mictlantecutli. Los 3 hongos de color verde jade que están al frente del sacerdote fueron pintados así para indicar su enorme valor como objetos sagrados. Uh-huh. Y pues bueno, eso es como en cuanto a códices, ¿no? La información que colecta aquí Kat. Y luego nos vamos a las crónicas de la Nueva España. Ahora sí vámonos así, pues ¿qué pasa? Que llegan un montón de frailecitos y llega un montón de personas que provienen de Europa y ven esto y dicen, ay no, y se persignan y esto no es de Dios y pues claro, ¿no? Sí. Pero es naturaleza, así es de Dios. Sí, pues perdón. Sí, no. Me estás oyendo, inútil. Y pues bueno, vamos primero a las de Sahagún. Siempre las referencias que tenemos son las de los vencedores, ¿no? Claro, entonces, pues para eso voy a aludir al texto de Fray Bernardino de Sahagún. Y cito, son redondos y tienen el pie altillo y delgado. Comidos son de mal sabor, dañan la garganta y emborrachan. Son medicinales contra la calentura y las gotas. Hanse de comer 2 o 3, no más. Los que los comen ven visiones y sienten vascas en el corazón. Busqué que era vascas en el corazón, no entendí nada y pues bueno, así lo dejo tal cual como en la cita, ¿no? Luego dice, es otra cita. En la fiesta de los vecinos de aquel lugar estaban cantando sentados y tañían sonajas todo el día en el dicho templo y ofrecían flores en el mismo templo. Estas flores que se ofrecían eran como primicias, porque eran las primeras que nacían en aquel año y nadie osaba oler flor ninguna aquel año hasta que se ofreciesen. En el templo ya dicho, las primicias de las flores. Y pues bueno, aquí aclara Catherine que bueno, que probablemente no se refería a las flores, se refería a los hongos. Y pensando en esto de que pues claro, o sea, los hongos no tenían otra clasificación, mucho menos en esa época. No, eran flores chistosas, o sea. Eran las primeras flores, después de las lluvias. Oye, y lo que dijiste, ¿vascas del corazón? Vascas del corazón. A lo mejor era lo que yo decía, que los cambios en frecuencia cardíaca, a lo mejor es... A lo mejor, digo, porque nunca había escuchado eso. Sí, bueno, pues también el documento data de hace mucho tiempo, ¿no? Ajá. Y pues bueno, entonces, pues esa es como la suposición de que a lo mejor esas flores eran hongos. Y ahorita les voy a leer un par de poemas también de literatura náhuatl, en donde pues también se refieren a las flores, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Luego, por otro lado, Fray Toribio de Benavente Motolinia, también, bueno, está esta cita, abro cita, comidos crudos y por ser amargos, beben tras ellos un poco de miel de abejas. Y de ahí a poco rato veían 1000 visiones y en especial culebras. Y como salían fuera de todo sentido, parecíales que las piernas y el cuerpo tenían lleno de gusanos que los comían vivos. Y así, medio rabiando, se salían fuera de la casa, deseando que alguno los matase. Y con esta bestial embriaguez y trabajo que sentían, acontecía alguna vez ahorcarse. Y también era contra los otros más crueles. A estos hongos llámenles en su lengua Teunanácatl, que quiere decir carne de Dios o del demonio que ellos adoraban. O sea, él ya así aclarando, ¿no? Y de dicha manera... Dios o demonio. Un demonio, pero no sé si el diablo que yo conozco, ¿no? Es lo que está diciendo. Sus propios demonios. Sus dioses son mi demonio. O sea, Ah, bueno, también. Sí, claro. Hay una frase que dice, bueno, el famosísimo José Antonio Badía, que es, nadie cree en el diablo más que los católicos, nadie más cree en el diablo, o sea, el diablo solo existe en el catolicismo, entonces, pues para ellos todo es el diablo porque pues no le pueden dar otro nombre, ¿no? Pero bueno, carne de Dios o del demonio que ellos adoraban, y de dicha manera, con que aquel amargo manjar, su cruel Dios comulga. Cierro la cita. Estos son así como algunos textos de crónicas, ¿no?
Pues miren, también... no están tan alejados de los prejuicios de muchas personas en la actualidad. Sí, pero pues también es esa como obviamente falta de entendimiento en que pues es otra cultura, es otro universo, es otra concepción, es cosmología, sí, o sea, sí es totalmente eso, porque pues ahorita ya y a partir de los 60 pues el hongo ya se volvió entre artículo de consumo y para otros todavía sigue siendo algo sagrado, ¿no? Entonces pues la línea ahí es diferente. Sagrado. Sí. Ahora voy a los poemitas, están así cortitos. Los saca ella de Historia de la Literatura Náhuatl de Garibay Quintana. Pues aquí refiriéndose a los hongos como flores. Dice, múltiples flores tremolo, vengo a dar mis cantos, las flores embriagan. Yo, caritravieso, vengo de donde salen del agua, vengo a dar mis cantos, las flores embriagan. Múltiples flores tu corazón avalora, tráigalas yo, llévelas a cuestas a su casa. Portando vengo flores que no tienen raíces, portando vengo fragantes flores. ¿Cómo que tu casa es donde se hierven las flores? Venimos a dar placer a nuestro Dios, aquel por quien todo vive, y a nuestra madre. O sea, qué bonito, ¿no? Al final, todo después del prejuicio del, ay, es el diablo. No, acá es venimos a dar placer a nuestro Dios, aquel por quien todo vive, ¿no? La naturaleza, ¿no? La naturaleza. A mí me encantó lo de caritravieso. Caritravieso, sí, suena como a programa de los 80 también. Caricaturas de los... Nombres de hongos alucinógenos. Por ejemplo, amaditas. Ya no me sé nada. No, yo soy Dory, yo no retengo. Sí, ya me ganó. Bueno, Lucy le hubiera dado pelea, yo no. Entonces, sí. Y pues bueno, segundo poema, igual, sale de Garibay. Entonces ahí va. Deleitaos con las embriagadoras flores que están en nuestras manos. Vengan a ponerse en los cuellos collares de flores. Nuestras flores de tiempo de lluvia estén frescas. Solo con nuestras flores démonos placer, solo con nuestros cantos vaya desapareciendo nuestra tristeza, príncipes. Con ella suya nuestro hastío. Las crea el que hace vivir todo, las hace nacer el árbitro supremo. Flores placenteras, con ella suya vuestro hastío. Completamente sagradas esas flores. Y pues bueno, ¿qué va a pasar? Luego viene el sincretismo religioso. Entonces, al ingresar la cultura occidental, también ingresó pues con ello el sincretismo, ¿no? Esta mezcla pues ya de creencias, ¿no? De los ámbitos, según la tesis, que se perderían durante esta época fue sobre todo el medicinal, pues entre otros sucesos, el ingreso de plagas de Occidente no pudo ser combatido con estos métodos tradicionales conocidos. Entonces, pues ya, no solo los hongos, no todas las plantas. Y a esto se suma la llegada del tarararán, Real Tribunal del Protomedicato, que en España tenía como funciones vigilar las prácticas médicas, por lo que a su llegada a América se encargarían de vigilar las prácticas medicinales originales. Wow. O sea, cacería de brujas, pero en términos de medicina natural. Vigilar sí ¿cómo? Y no. Ajá, pues Vigilar, eso, o sea, lo que hacían de vigilar las prácticas médicas, pues tú sabes que también esta onda de la medicina antes pues era como muy distinta, era como estar viendo que los procedimientos se hicieran como estaba permitido. No sé cuál es la línea donde se dibuja el ya esto no se debe, estaría súper padre investigarlo, pero bueno, ese era el Real Tribunal del Protomedicato, estaba en España y pues ya, luego se fue para América, ¿no? Ahora vamos a hablar de, Lucy, ya lo estaba por ahí vaticinando, pues de la Santa Inquisición. No podemos hablar de la época novohispana sin hablar del Partido Acción... Nada, se crea. No dije nada. Bueno, de la Santa Inquisición. Sorry. Ok. Oh, ya no necesité risas grabadas, me emociona. Pues bueno, a pesar de que, como ya hemos mencionado en otros episodios, la Santa Inquisición en territorio novohispano contaba con algunas desventajas, como el traslado, o sea, para poder llegar a las provincias, y posteriormente, pues, reducción de miembros que operaban ahí. Pero eso no impidió que hicieran de las suyas, pues a partir del siglo XVI se declaró al culto de los hongos como idolatría. Y a los indios que lo hicieran se les obligaba a cometer apostasía,
es decir, a romper públicamente con la doctrina que se profesa. Así lograron que ese hábito, o sea, porque así se menciona, fuera desapareciendo, a excepción de los lugares montañosos y remotos, pues donde ellos no pueden llegar. Entonces, en los territorios aislados se pudo conservar el ritual, mientras que en el resto del territorio se iba a resignificar por medio del sincretismo, es decir, una resignificación simbólica. Entonces, ya con eso del símbolo me voy con Lucy. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Pues sí, pues es que es impresionante ver cómo va cambiando la percepción de la práctica de los hongos, o sea, en nuestra historia, digamos, geográfica, ¿no? Que es más o menos lo que nos has contado. Sin embargo, también sabemos que independientemente del transcurso temporal en la historia, pues hay diferentes lugares en donde se tienen concepciones diferentes acerca de los hongos. Y bueno, en la tesis que ya les mencionaba yo el nombre, que es Viajar al otro mundo en busca de conocimiento y poder, chamanismo y política en Huautla de Jiménez, Oaxaca, la autora Fabiola Minero Ortega, esta es una tesis que hizo ella para obtener el grado de maestra, y fue en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Unidad Golfo. Bueno, pues ella también hace un recorrido histórico y también nos habla de rituales y de prácticas concretas de Huautla de Jiménez en Oaxaca. A mí me interesó mucho la parte teórica que ella trabaja para entender o comprender precisamente pues el contexto y la práctica del consumo de los hongos. Y ella lo hace desde la teoría del lenguaje de Wittgenstein. Y bueno, Wittgenstein tiene un planteamiento que se conoce como los juegos del lenguaje, y básicamente significa que cuando tú estás en un, digamos, círculo, en un contexto, en una esfera, pues vas a tener cierto tipo de significación, de simbolismo y de entendimiento entre ese grupo. Entonces, bueno, esto lo podemos trasladar a una ciudad, un lenguaje, a un club, a un grupito de amigos, etcétera. Todos esos serían juegos de lenguaje. Y bueno, pues aquí la autora lo que nos dice es que hay una relación entre la práctica y el lenguaje a la hora de consumir el hongo. Entonces, volvemos otra vez, nos influencia el contexto a la hora de que nosotros estamos consumiendo el hongo, pero también depende de las circunstancias en las que yo estoy y el significado que le doy. Como decía hace rato, soy la chachis, pues llegan los españoles y traen una carga específica, traen el catolicismo para interpretar. Tenemos aquí los diferentes pueblos originarios que tienen cada uno pues precisamente su horizonte de interpretación, su bagaje para significar, y eso va a hacer que cada persona pues signifique la experiencia del consumo de los hongos, pero la vamos a significar a través del lenguaje, de la palabra. O sea, los seres humanos todo el tiempo tenemos que estar clasificando, conceptualizando y nombrando, porque cuando nombramos las cosas, las conocemos. Si las conocemos y les damos nombre, ya no son extrañas, ya no son amenazantes, ya me las apropié de alguna manera. Entonces, bueno, todo eso es teoría del lenguaje. Y entonces, bueno, aquí en esta tesis el análisis social es una tesis totalmente antropológica de la práctica del consumo de los hongos, ¿no? Y entonces se recupera, pues, cómo nosotros, bueno, no nosotros, sino cómo en este caso en Huautla de Jiménez, pues, significaban las prácticas y significaban a los hongos. Pero bueno, a mí particularmente, pues me llamó mucho la atención cómo es que podemos ir entendiendo los diferentes elementos históricos o contextuales para darle un significado a los hongos. Por ejemplo, mencionabas hoy la chachis, ya cuando llegamos casi llegaste al New Age, ¿no? Eso yo creo que lo vamos a hacer cuando ya hablemos de chamanismo en otro episodio. Exacto, pero hay ahí ya un contexto ya le quitamos toda la parte incluso religiosa, a lo mejor dejas lo espiritual. En otros contextos podríamos decir, ahorita que se mencionaba lo sagrado, y aquí en la tesis pues se menciona lo sagrado, incluso podemos citar a Mircea Eliade, y cómo lo sagrado en unos contextos, pues lo sagrado tiene que ver únicamente pues con la palabra o con la imagen de Dios, pero acá lo sagrado es el hongo.
O sea, el hongo sí tiene este carácter, este poder, este significado, y la palabra también, el nombrarlo o lo que se dice en estos momentos, pues también va a tener un carácter de sagrado. Sin embargo, por ejemplo, para el contexto de Mircea Eliade, que es europeo, pues él diría, claro que un hongo o cualquier otra planta, bueno, los hongos no son plantas, pero cualquier otra planta alucinógena o otra sustancia que nosotros utilicemos como acceso a lo sagrado, eso no va a ser, digamos, que la vía pura, sino que va a ser como la vía fácil para nosotros acceder a lo sagrado. Pero no se está entendiendo que en el contexto prehispánico y en muchos otros contextos actualmente, el hongo en sí mismo sí es sagrado. Pues sabes que se le llama los santos niñitos, así les dicen. Por ejemplo, y ahí es, y justo ahí, ¿no? El nombre, la palabra le está significando, le está dando toda esa carga que ya sabemos viene con el contexto, pero que solo en ese grupo de personas lo van a entender, lo van a creer porque lo viven. Y este es el otro concepto interesante que maneja la autora Fabiola Minero Ortega, que es la imagen del mundo. Entonces, yo tengo desde mis circunstancias, desde mi lugar, tengo una imagen del mundo y con esa significo todo y entre todas las cosas que yo significo y vivo con esa imagen del mundo, pues están los hongos. Y cómo eso va a generar que en la práctica del consumo, pues tengan un efecto en mí, tengan un efecto incluso curativo, o tengan un efecto de mal viaje, porque yo le estoy dando ese significado en mi imagen del mundo. Claro que no estoy, ni la autora, ni Fabiola, ni yo, ni nadie, estamos diciendo o estamos negando, digamos, los efectos químicos que incluso nos pueden llevar a la muerte. Pero es muy interesante, y también les recomiendo esta tesis, entre otras que hablan del tema, pues cómo se relaciona la parte de la palabra, de la práctica, en el efecto que van a tener, en este caso, los hongos, ¿no? La palabra y mi imagen del mundo. Y bueno, a mí que me encanta la filosofía, pues esta parte teórica del lenguaje, pues está muy interesante. Y lo otro es que hace una distinción que, bueno, sí, definitivamente, como dijo Zoila Chechis, necesitamos otro episodio dedicado solo al chamanismo, porque Fabiola distingue entre la práctica dentro del chamanismo y la interpretación política. Es decir, tenemos un juego de lenguaje, tenemos una interpretación en el chamanismo, pero también tenemos la interpretación política. Y entonces actualmente podemos ver cómo cuando hablábamos de si es legal o si es ilegal, si está prohibido, pues es porque es la polis, ¿no? O sea, el ambiente político, las personas y literal los legisladores y las leyes nos van a poner como ciertos límites de acuerdo a su imagen del mundo y a su interpretación sobre los hongos, ¿no? Que los pueden hasta a mí me encantaría que si alguien que nos está escuchando que se dedique al derecho y nos pudiera iluminar un poco cómo está el contexto en México. ¿Es legal? ¿No es legal? Porque pues la práctica turística está, ¿no? Y no veo regulaciones y no veo ni siquiera que esté satanizado. A lo mejor es permitido, a lo mejor, no sé, o sea, estaría súper padre que si alguien le sabe nos mande un correíto o nos arrobe y nos cuente, ¿no? Porque hay momentos en los que incluso, momentos y circunstancias en las que se vuelve legal, por ejemplo, o sea, supongo que lo hay porque pienso en el peyote y cómo para los grupos todavía originarios de, por ejemplo, ya en Real de 14, pues ellos sí pueden consumir y tener sus prácticas de manera legal, cuando por otro lado es ilegal que tú saques esa cactácea, ¿no? Por muchas cosas, o sea, tanto porque la comercializas como droga, por el mero hecho de sacarla porque es ilegal, que ya la fauna está protegida, ¿verdad? Con la flora, sí, con la fauna, con la flora. Sí, y hay una cosa muy interesante que, bueno, que sería con la que me gustaría cerrar un poco, es esta parte de la alucinación, de en qué radica, o sea, de hecho, aquí la autora Fabiola no concluye, pues porque no es, digamos, su interés, pero pone sobre la mesa la pregunta de toda esta cuestión del viaje y la alucinación. Es muy interesante porque tanto para las personas en contextos que le dan la significación de sagrado, como para contextos más, incluso recientes, actuales, en donde se utiliza para tratamientos de depresión, de ansiedad, las personas coinciden en que tienen una experiencia de cercanía, de que se funden
con una totalidad, ¿no? O sea, alcanzan a percibir, digamos, Sí. el universo o se perciben como parte del universo, hablan de una inmensidad, de una infinitud, todo como muy en términos de universalidad y coinciden, o sea, a lo largo de todos los registros de consumo de hongos alucinógenos hay esa coincidencia. Sin embargo, incluso nosotros lo habíamos platicado, ¿no? Como es que cuando uno conoce y que también que nos platiquen quienes han consumido hongos, ¿qué pasa? Que resulta que esa experiencia es para ti misma o para ti mismo, ¿no? O sea, es una experiencia Sí, claro. personal. De hecho, no tuvimos invitados extra porque pues nos dijeron que no, ¿verdad? Soy la Chechis. Pues sí, no, y yo lo entiendo, ¿no? Lo entiendo por el componente, pues porque estas personas sí lo viven más desde una vivencia espiritual que pues pertenece al ámbito íntimo de la persona, ni siquiera el privado. Entonces, lo entiendo perfectamente. Incluso por ahí me abrieron las puertas a si quiero conocer, todavía no decido, pues un poco de esta experiencia y pues súper agradecida con todo y con las personas que me ayudaron a contactar. Pero precisamente creo que el aprendizaje es ese, o sea, tenemos que verlo como, no como, ay, no quiso, que no es, No, pues, no, es... claro, o sea, es... Ah, sí, Claro, no ajá. es una acusación ni un reclamo, sino el hecho de que en esta precisamente imagen que tenemos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros del mundo, en el contexto de los hongos, pues esta experiencia no es cualquier cosa. A lo mejor hay muchas personas que sí se drogan, lo pongo entre comillas drogar, porque pues ya sabemos que las drogas son una cosa, los enteógenos son otras, pero el chiste es que cuando te tomas en serio esta experiencia de consumo de los hongos, tiene este carácter subjetivo, tiene como para mí, que es totalmente comprensible y que es parte de la experiencia. Y Fabiola, y a mí me gustó mucho que deja esta pregunta sobre la mesa y queda abierta, pues, ¿cuál es la relación entre esta experiencia que te acerca a la totalidad, a la universalidad, a la inmensidad de la existencia, pero por otro lado te da a ti de manera subjetiva e individual una vivencia, pues para ti, ¿no? Sí, súper buenísimo. Muchísimas gracias a ambas por sus aportaciones. Y pues ahora ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Kuruni. Muchísimas gracias, Lucy. Díganos otra vez sus redes sociales y pues con lo que quieran cerrar. Síguenme en @LucyTornasol y pues nada, mi tío solía decir que había que probar de todo, pero pero si van a probar hongos, por favor, busquen un micólogo experto. No hay manera de que nosotros a primera vista podamos distinguirlo y pues investiguen y conozcan todas las posibilidades que pueden tener con una experiencia de hongos alucinógenos y si no, lean las tesis porque pues, al fin de cuentas leer siempre es vivir las cosas de alguna manera, ¿no? No tienen que consumirlas. Hay diferentes maneras de experimentar. Hay diferentes maneras de experimentar. Y pues yo, ¿qué les digo? No sé, yo soy la señora aquí persinada del grupo con estos asuntos, pero pues bueno, sí, yo creo que las experiencias de vida, pues cada quien elige sus caminos, nada más sí hay que dejar, bueno, para mí es muy importante el entender que pues sí, para algunos pueblos originarios y para algunos grupos sociales, esta experiencia pues es muy importante, muy sagrada. Entonces, esa onda de a lo mejor cruzar el límite de ir a territorio sagrado, a querer vivir a una experiencia turística, pues ahí sí yo diría aguas, ¿no? O sea, como por respeto a quienes lo ven como algo sagrado, pero pues bueno, fuera de eso sería como todo. Entonces, muchísimas gracias por todo, saludos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde estamos como Síntesis Podcast. También nos puedes contactar en nuestro correo electrónico que es podcast@síntesis.gmail.com.